Ahí está. Ahora sí, tengo entendido que esto está grabando. Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Una vez más, estamos desde esta modalidad, entendiendo que el propósito de todo esto es avanzar. ¿Mm? Bueno, como venimos haciendo, ¿no? Esto de proponer un tema ambientado ya desde lo psicodeportivo y después articulándolo entre sí. Si tuviésemos que dar un título para hoy, es esto de poder ver que dentro de la evolución en el fútbol, una mirada integrada, ¿no? Desde lo juvenil hasta primera división o hasta un fútbol mayor. ¿Mm? Es poder ver cómo aquel proceso evolutivo del jugador va a influir siempre en el rendimiento deportivo. ¿Mm? Y cómo justamente poder acompañar, ¿no, chicos? Esa forma evolutiva de forma efectiva, ya sea en contexto juvenil o mayor. ¿Mm? Porque recuerden que cuando hablamos de evolución ya no se trata de adolescente, niño, adolescente, adulto, o sea, sí, sino que también hablamos desde la evolución técnica también, del saber de que no, no es todo no es todo patear la pelota hacia adelante, no todo es correr y tirar centro y demás, sino saber de que buscar esa, como esa mente colectiva, ¿no? Que ese es el propósito mayor cuando hablamos de evolución. ¿M? Y es ver cómo se desarrolla futbolísticamente este jugador, esta persona. ¿M? Y que articulándolo así con la psicología deportiva, es poder ver ese conocimiento que tiene el rendimiento, de que pueda ser en lo posible un futbolista lo más pensante posible. ¿M? Entonces, ya como para dar un tinte a lo que se viene prontamente, si tuviésemos que articular, si les preguntaría yo a ustedes, ¿no? Articular la psicología evolutiva, y esto nótenselo, si tuviésemos que articular la psicología evolutiva con la psicología deportiva, es poder ver que la psicología evolutiva al deporte viene a aportar que justamente cómo se va a desarrollar esa persona y que la psicología deportiva al fútbol y a la psicología en sí viene a aplicar ese conocimiento mismo que tiene al rendimiento en sí. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la articulación entre ambas? Que, tanto así como esto que dijimos, hay un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? En este caso, la persona y su rendimiento deportivo. ¿Sí? Porque recuerden que en el fútbol el cuerpo y la cabeza evolucionan. ¿Mm? Y que parte de que ustedes como directores técnicos es entender que a la larga, entendiendo estas dos ramas, es conducir personas, conducir y jugadores, conducir tácticas, conducir todo ese conjunto. ¿Sí? Me mezclé un poquito, pero para que se entienda bien. ¿Sí? O me fui un poquito de las ramas. Bien, entonces por eso es poder ver que ese desarrollo motor que va a tener el rendimiento deportivo es poder que siempre buscan los jugadores coordinación y control colectivo. Recuerden que así como en el juvenil buscamos la coordinación y el control individual, ahora uno busca esa coordinación y control colectiva, ¿sí? Y esto es desde aprender los distintos gestos técnicos que puede tener el fútbol, ¿no? Esto que hablamos de la economía de movimiento, concepto clave, ¿no? De saber de que no todo implica más. Ahí yo les traía de ejemplo, si no me equivoco, si no lo traigo ahora, Ezequiel Palacios, ¿no? La trascendencia que tuvo de River al Bayer Leverkusen, ¿no? Y que ahí el rol clave que tienen ustedes es poder ajustar las exigencias según la madurez futbolística y motriz que pueda llegar a tener. ¿Sí? Porque ahí, cuando hablamos de madurez futbolística, recuerden que hablamos, por ejemplo, ¿no? A la hora de la toma de decisiones, ¿no? Este proceso del instinto a la lectura, ¿sí? No es que uno, obviamente que uno busca siempre una lectura, sin embargo, entendiendo el concepto de economía de movimiento, el instinto tiene que estar muchas veces en el fútbol. Capaz está más camuflado como una reacción, pero es saber en qué momentos poder hacerlo y que acá, como en la dirección o el camino, es poder siempre tener una lectura táctica del juego. Anticipar, pensar, ¿no? Poder leer el juego que se está mostrando así. Y que para tener esa lectura siempre recuerden que se va, qué cosas siempre es lo que uno, otra de las cosas que se tienen que buscar, el concepto de cómo regula este jugador eh, sus emociones, su impulso, ¿no? Y cómo regula este paso
o mejor dicho, cómo trabaja este paso de la ansiedad a la intensidad, ¿sí? Porque recuerden que ustedes no reprimen emociones, ¿no? Como, dale que vos podés y punto, sino es poder enseñar a usar esas emociones y cómo poder canalizarlas también, ¿no? Y esto es saber de que así como, que muchas veces lo hemos hablado en clase, cada uno tiene su posición, todos somos uno, ¿sí? Obvio que uno va a esperar más, el delantero va a esperar algo de su defensor y su defensor va a esperar algo de su delantero. Sin embargo, no implica que por meter goles no podamos despejar una pelota o que justamente si por despejar goles no podamos meter un gol como defensa central, ¿no? Y que por eso, cuando hablamos de evolución deportiva, es saber que tener lectura de juego es saber que somos un todo, ¿sí? Somos esa red sistemático, ¿m? A la cual uno va a aprender códigos, ¿no? Del vestuario, va a amigarse con el concepto jerárquico dentro del grupo, ¿no? El saber que hay roles definidos, a su vez, ¿no? Está el líder, está el referente, el silencioso, como lo hemos hablado, y de que saber de que dentro de todo, uno como DT tiene que poder ver que sus jugadores puedan leer ese clima de grupo y poder distribuir esos roles funcionales a su vez, ¿no? Y por eso ahí es donde está bueno como aquel acompañamiento que fomente el sentido de juego, el sentido de pertenencia, ¿no? Y que así como lo hablábamos antes, esto de como el antes y el después, o el juvenil y el adulto, para hablarlo de una manera más abarcativa, es saber que a la larga es tener la motivación como un instrumento, ¿sí? Que es saber que el instrumento implica brindarme objetivos, ¿no? Buscar un logro, buscar una pertenencia, buscar el juego que implica el fútbol en sí. ¿M? Y acá lo más, siempre recuerden que lo más fundamental es que ustedes puedan mantener siempre viva la motivación. ¿M? Esto es desde la rutina profesional o a la hora del rendimiento más abarcativo, como es en un partido de fútbol, copa, torneo, lo que sea, como en el grupo y el entrenamiento en sí. ¿M? Y ahí es donde siempre va a ser fundamental dentro del fútbol poder ver qué personalidades se distribuyen dentro de esta mente colectiva y desde este grupo, ¿sí? Recuerden que parte de ello, así como vimos siempre ya la definición de personalidad, eh, parte de ver las distintas personalidades que puede llegar a tener mi equipo o mi grupo, es saber que todas esas diferencias generen una integridad, ¿no? Desde aquel que es más cerebral, que aquel es más creativo, que aquel que es más combativo, que mete, que contagia, ¿no? Que ordena, que da lectura al juego. Siempre es poder ver de que buscamos una conexión a su vez, ¿sí? Y eso, si lo vemos más de algo más burdo, o mejor dicho, criollo, eso lo van viendo también desde por algo en los entrenamientos, que si el lateral va a rendir más con este mediocampo, que este mediocampo suele ser más suplente, y saber de que los cambios no es solo entra uno, sale uno cansado y entra uno fresco, sino que también le busca una colectividad más de juego. Por eso hay equipos que meten nueve más, más nueves en el segundo tiempo, o le meten laterales más combativos en el segundo tiempo, o al revés, laterales más defensores, como suele ser la selección argentina y demás, ¿sí? Por eso, un director técnico no cambia personalidades a la larga, ¿sí? Siguiendo estos conceptos que le traigo, sino que integra, ¿sí? Y que por eso parte de integrar esa personalidad es poder ver que es el combustible del partido, ¿sí? Y que ahí es siempre lo mejor es fortalecer la resiliencia competitiva. ¿M? Del saber de que no porque tenga mi 10 siempre va a tener que durar todo el partido, sino de saber de que también es una colectividad y conducta de juego. ¿M? Recuerden que la conducta en el fútbol, ¿sí? Es esa expresión visible de lo interno. ¿M? Eh, y que recuerden que cuando hablamos de interno es esto, ¿no? Emoción, motivación, personalidad. Y que parte de ello, dentro del juego, ¿qué vamos a entrenar? La reacción, la toma de decisiones y sobre todo el comportamiento. ¿M? Porque recuerden que un equipo campeón no solo juega bien, ¿sí? Sino que también se comporta bien. ¿M? Y que trabajar esa conducta implica ustedes que, como gestor, recuerden, como ese gestor de grupo, ¿no? Que, ese gestor cohesivo del equipo, ¿sí? Porque ustedes lo más fundamental ahí es poder diseñar, ser arquitectos de poder generar entrenamientos futbolísticos
como mentales acordes al contexto, ¿no? Si es saber que voy con una formación más ofensiva, más defensiva, por construir entornos de aprendizaje y sobre todo bienestar, ¿sí? Que eso es a la larga como el desafío del día a día, ¿no? Y eso lo pueden ver ya sea para aquellos que lo estén haciendo hoy como director técnico, como el día de mañana, lo pueden ver bien, recuerden, viendo dos conceptos clave, ¿sí? Lo evolutivo, justamente, que venimos hablando desde el principio, y como justamente viendo los rasgos que presentan cada jugador en el plantel, ¿sí? Y para viendo esa sumatoria es poder hacerse las preguntas como, bueno, ¿a quién le doy la cinta de capitán? ¿No? En momentos decisivos, ¿quién patea un tiro libre o un penal? Y saber que le doy una base de juego, que es lo que uno escucha siempre como conceptos de laboratorio, ¿no? Eh, por eso, como a mí me gusta decirle siempre, no, ustedes no entrenan solo eh, tácticas, sino que entrenan jugadores y por ende entrenan personas, ¿sí? Y ahí es donde está bueno poder ver que, para cerrar, para dar como un cierre conceptual al respecto, está bueno poder ver que si lo hablamos dentro de lo dimensional, distintos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Esto es lo motor, ¿no? El sentido de que si, dónde está su foco, si es en el aprendizaje técnico o en la optimización y economía de movimiento, ¿no? Si vamos a la dimensión más cognitiva, ¿no? Si que es ese jugador que actúa más por instinto a tener lectura táctica, ¿no? Si hablamos más de esta cuestión desde lo emocional, si es saber que es más impulsivo o tiende a regularse, recuerden que siempre tiene que tener ambas. Igual eso ahí lo vamos a ver ahora al final. Pero es poder ver de que, por ejemplo, desde lo social, si aprende más desde grupo o tiene una referente, tiene un líder, ¿no? Va más al liderazgo, que si la motivación está más compuesta desde la competición o desde el juego mismo del fútbol, que si la personalidad es más, siempre aspira más a formarse, a que consolidarse, ¿no? Esos jugadores que saben que en ciertos aspectos pueden dar hasta un punto y que sobre todo a la hora de ser conducidos, esos jugadores, si tienen variabilidad o estabilidad. Todos estos conceptos que estuvimos hablando, ¿no? Recuerden, motor, cognitivo, emocional, social, motivacional, personalidad y conducta, son todos conceptos que son los que siempre está bueno poder integrar dentro del plantel y saber bueno, siempre va a haber dos variabilidades, que siempre está bueno tener ambas, sin embargo entendiendo que cada jugador va a tener una a mayor desenlace, ¿sí? Por eso recuerden que aquel director técnico que logra leer, ¿sí? Y acompañar, forma un equipo inteligente, ¿sí? No lo olviden eso, porque el DT mismo siempre va a buscar evolución de grupo, con evolución de conducta y sobre todo ver la motivación como esa pieza del juego en sí. ¿M? No lo olviden. Bueno, espero haber sido claro, ¿sí? Cualquier cosa igual me preguntan. ¿M? Y que parte de todo esto es saber de que veamos viendo todos estos temas de una manera mucho más y profundamente colectiva. ¿Sí? Bueno, chicos, nos estamos hablando.